las razones por las cuales el gobierno, junto con la fracción del Frente Amplio, estamos impulsando que todas las empresas que están establecidas en Costa Rica y que sacan su dinero para ganar más renta tengan que pagar este impuesto. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, si el dinero fue producido aquí, si es con un negocio establecido aquí, si es con recursos nacionales que ellos han utilizado para producir esa riqueza, infraestructura, agua, electricidad, etcétera, y si sacan ese dinero producido aquí para obtener una renta mayor en el exterior, denme una sola razón por la cual no van a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué no van a tener que pagar impuestos si ese dinero fue generado aquí? Esto es justamente lo que pretendemos y por eso estamos reiterando estas mociones. ¿Por qué? Porque queremos justicia tributaria para todos, equidad, una mejor distribución de la carga tributaria. Le pregunté esta mañana al ministro de Hacienda que en cuánto calculaban que se perdería Hacienda si aprobamos este proyecto de ley como lo estamos impulsando en la Asamblea Legislativa. ¿Saben cuánto es? Aproximadamente 12.000 millones de colones. 12.000 millones de colones que podríamos utilizar en escuelas, en carreteras, en seguridad, en infraestructura. ¿Cómo es posible que permitamos que estas empresas que producen su riqueza aquí no paguen impuestos sobre lo que se están ganando en el exterior por invertir el dinero que generaron aquí? Una y otra vez estas empresas han recurrido y han dicho no tenemos que pagar estos impuestos. Bueno, resulta que la Sala Primera le dio la razón a tributación. Ellos volvieron a apelar ante la Sala Cuarta y la Sala Cuarta le volvió a dar la razón a tributación. ¿Por qué? Porque ese es dinero que han producido en Costa Rica. Son capitales costarricenses. Entonces, ¿por qué no van a pagar impuestos sobre ese excedente que generan en el exterior? Yo les quiero preguntar, señores y señoras diputados, si queremos seguir inclinando la carga de impuestos sobre algunos y no sobre todos, porque estas empresas que no quieren pagar los impuestos que ya hoy tienen que pagar por resoluciones de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, van a dejar de pagarlo si nosotros aprobamos el proyecto tal cual como está ahora. Y yo de verdad quiero decirles que se pongan la mano en el corazón y que se pregunten si estas grandes empresas y corporaciones de verdad tienen ese derecho con el cual el fisco costarricense dejaría de percibir ni más ni menos que 12.000 millones de colones. Nosotros como gobierno pensamos que no es justo y ustedes como diputados también deberían pensar que no es justo que estas empresas no paguen esa renta con el dinero que generaron aquí, que lo sacaron al exterior, que se ganaron un dinero afuera y entonces cuando lo traen ya no pagan nada. Bueno, si cualquiera de nosotros, aunque ya hayamos pagado todos nuestros impuestos y tenemos un excedente, hacemos una inversión en cualquier banco estatal, a nosotros nos van a cobrar el 15% sobre los excedentes que generó ese dinero, aunque ya hayamos pagado todos los impuestos para generar ese exceso. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué estas empresas no lo van a pagar? ¿Por qué? Nadie me ha podido dar una razón lógica. Yo se le he preguntado a varias diputadas de la comisión y nadie me ha dado una razón lógica. Lo único que yo creo, presumo, porque no tengo ninguna prueba, es que estas grandes empresas han ejercido presión para que se cambie la legislación actual, o no la legislación, más bien, las resoluciones de la Sala Primera y Constitucional para dejar de pagar un impuesto que ya pagan, que ya tributación lo tiene contemplado como parte de sus ingresos. Entonces, para aquellos diputados que siempre quieren, con toda razón, más infraestructura, más escuelas, mejores servicios y mejor educación, bueno, esta es una magnífica ocasión para que esas empresas paguen los impuestos que le corresponden como pagamos todos aquí. Vean, compañeros diputados, qué interesante. El Fondo Monetario Internacional nos está dando la razón. Hubo 19 organizaciones que le mandaron una carta al Fondo Monetario, que aunque no tiene que ver directamente con esta decisión que estamos tomando, porque eso es de la Unión Europea, el Fondo Monetario nos da la razón y dice,
hay espacio para desarrollar un sistema tributario más equitativo y eficiente en Costa Rica y recomienda no aprobar la moción de mayoría que se aprobó en la Comisión de Lista Negra. A ver, en la carta, el Fondo Monetario manifiesta su total rechazo a esta propuesta y la califica, y cito textualmente, como regresiva e incompleta, porque agrava la desigualdad tributaria en el país al eximir de impuestos a grandes capitales que sacan sus ganancias producidas en Costa Rica fuera del país para ganar rentas pasivas libres de impuestos. Ellos sí pueden, el resto de los ciudadanos que invertimos aquí no podemos hacer eso. Esta propuesta ha sido apoyada por varias fracciones de esta asamblea y realmente a mí me llama muchísimo la atención. En la propuesta se establece un nuevo criterio sobre qué capital va a pagar o no va a pagar impuestos en beneficios de empresas que han impulsado recursos legales contra el cobro de este impuesto y que todos los han perdido en sala primera y en sala constitucional. Pero vean, compañeros y costarricenses, yo quiero que ustedes entiendan qué tipo de empresas son las que están luchando por no pagar estos impuestos. Óigame bien, algunas de ellas son la FICE, Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, el Banco General de Costa Rica, GMC de Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt y Coca-Cola. Así como decía don Jonathan, empresitas o pulperías, ¿verdad que no? Los técnicos del Fondo Monetario Internacional aseguran que sí es posible salir de la lista gris con una propuesta que no agrave la ya enorme desigual carga tributaria que hay en el país. En Costa Rica, el más rico, óigame bien, costarricenses, el más rico recibe el 20.7% más ingresos que el grupo más pobre en este país. Y este párrafo de la carta del Fondo Monetario me parece realmente grave. Los mecanismos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica le permitieron a estas corporaciones, oigan bien esta cifra, sacar 3.7 billones de colones entre el 2015 y el 2019, lo que convierte a Costa Rica, desgraciadamente, en el segundo país de América Latina con más pérdida de impuestos por escape de capitales. Esto según un estudio efectuado por investigadores de la Universidad de Copenhague, de California y de la Universidad de Berkeley. No son cualquier universidad la que hizo el estudio. Y realmente es muy deshonroso que Costa Rica sea el segundo país latinoamericano catalogado con una mayor elusión de impuestos. Como les digo, compañeros diputados, aquí en este mismo recinto se pide una y otra vez al gobierno que invierta más en escuelas, en educación, que la educación es un desastre, en infraestructura, en un montón de cosas que los ciudadanos realmente necesitan. Bueno, si aprobamos el proyecto tal cual como está aquí, el Ministerio de Hacienda va a tener 12.000 millones de colones menos, que hoy esas empresas ya pagan por resoluciones de la Sala Primera y de la Sala Constitucional y que si aprobamos el proyecto como está, van a dejar de pagar. Ninguna es pobrecita, ninguna es pequeñita, todos tienen sus negocios aquí y van a dejar de pagar esos miles de millones simple y sencillamente porque les vamos a hacer el favor. Vean, compañeros, y sobre todo a los costarricenses les quiero decir algo. ¿Qué tiene que ver este regalo que le vamos a dar a las grandes empresas de dejar de pagar un impuesto que ya pagan con salir de la lista negra de la Unión Europea? No tiene absolutamente nada que ver. Le vamos a regalar a estas grandes empresas la posibilidad de no pagar un impuesto sobre dinero que generaron aquí con empresas costarricenses, mandan su dinero afuera, se ganan un montón de plata y cuando lo vuelven a traer no pagan un 5. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver eso con salir de la lista negra? Absolutamente nada. Eso tiene que ver con perdonarle dinero a grandes empresas. Y de verdad que nos deberían poner a pensar. Nos debería poner a pensar si empresas como la FICE, Promérica, BAC San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Reckitt y Coca-Cola no deberían seguir pagando este dinero. Aquí les estoy viendo la cara
a diputados de provincias que vienen a pedirle plata al gobierno para escuelas, para carreteras, para que los puentes no se nos caigan, poniendo en peligro la vida de los costarricenses. Y le vamos a perdonar a estas empresas 12.000 millones de colones, casi 22 millones de dólares, que ya hoy tienen que pagar. Y lo pagan por resolución de la Sala Primera, que fue ratificado por la Sala Constitucional. Nuevamente les pregunto, señores diputados, ¿qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? ¿Qué tiene que ver con las peticiones que nos está haciendo la Unión Europea? No seamos hipócritas entonces. Les vamos a regalar esta plata a empresas que ya están pagando y estamos contribuyendo de una u otra manera a seguir inclinando la carga impositiva sobre los más pobres y los más necesitados y dejando a las empresas ricas y poderosas sin pagar el dinero que ya están pagando. Y les repito, nadie me ha podido contestar esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? ¿Qué tiene que ver? A la diputada Roja, yo más de una vez le pregunté en la comisión, pero ¿por qué no van a pagar? Si cualquier costarricense que produce aquí, que agarra su renta, que ya pagó sus impuestos y que va a depositar ese dinero en un banco para generar mayores ingresos, tiene que pagar un 15%. A ver, ¿por qué no me contestan esa pregunta? ¿Por qué no me responden? Dos preguntas, básicamente. ¿Qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? Y dos, ¿por qué les vamos a hacer este regalo a estas grandes empresas poderosas? Nadie me la ha podido contestar. Ojalá que alguno de los diputados me lo pueda contestar. Pero yo les quiero decir que este dinero que va a dejar de percibir Hacienda se traduce en menos escuelas, en menos infraestructura, en menos dinero para clínicas y EVAIS, en menos pensiones no contributivas para la gente. Y realmente deberíamos cuestionarnos ¿por qué? ¿Por qué? Y la otra cosa que les quiero decir es que ojalá no nos equivoquemos. Ojalá no nos equivoquemos con este texto porque tenemos una sola posibilidad de que la Unión Europea nos saque de la lista negra, porque si no las consecuencias van a ser bien serias. Así que, señores y señores diputados, ahí se las dejo. Ojalá alguno me la pueda contestar y me pueda decir por qué le vamos a dar este regalo a las grandes empresas que ahora ya pagan estos impuestos. ¿Por qué? Les repito, esto nada tiene que ver con salir de la lista negra. Estamos metiendo y mezclando dos cosas y perjudicando grandemente a Hacienda, que tiene enormes necesidades, cuando ya hoy por hoy el 46% de nuestro presupuesto se va en pagar deuda y en pagar intereses. ¿Cuánto más queremos seguir presionando a Hacienda? ¿Cuánto más queremos seguir endeudando a las generaciones presentes y futuras de costarricenses? Por lo menos yo no quiero seguir haciendo eso. El gobierno tampoco y el Ministerio de Hacienda tampoco. El verdadero problemilla, que no es un problemilla, es la violación impune de la ley por parte de Hacienda, como ya dije, con la connivencia de la Sala Primera y de la Sala Cuarta. Y eso es lo que estamos queriendo corregir aquí. Y finalmente, la otra mentirilla que se dijo por ahí, que ya nos tienen acostumbrados de parte de la fracción oficialista y del gobierno, es que no se deciden cuál es el monto de lo que se ha recaudado por este concepto de territorialidad reforzada. Entonces, en la mañana yo vi que hablaban de 12.000 millones de colones. Después ya dijeron 21.000 millones de colones. Bueno, lo mismo pasó con el proyecto de ley de Marchamo que presentó la fracción del PLP. Primero nos dijeron que no eran 50.000 millones, que eran 65.000. En una misma sesión de la comisión de Marchamo pasaron de 65.000 a 80.000 y al día siguiente pasaron a 103.000 y después pasaron a 109.000 y después a 118.000. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo ya no sé si el Frente Amplio quiere parecerse al partido oficialista o si el partido oficialista quiere parecerse al Frente Amplio, pero me preocupa mucho ese evidente odio al sector productivo con el que hablan. Muchas veces han tratado de decir que somos una extensión o que somos aliados del gobierno, pero para ponerle impuestos a la gente y al pueblo de Costa Rica, con Nueva República no cuentan ni contarán nunca. Me preocupa que detrás de todo el discurso contra las empresas y en general contra el sector productivo de Costa Rica, el gobierno esté básicamente proponiendo más impuestos.
porque eso es lo que están haciendo. Son más impuestos los que quieren ponerle al sector productivo. Y por más que la izquierda, que es enemiga del sector productivo por un lado y el partido de gobierno por el otro, quieran maquillarlo, este diputado y Nueva República no se van a comer ese cuento y le decimos no más impuestos. La diputada Rojas dice que nosotros no somos exportadoras de capital. Efectivamente, diputada Daniela Rojas, no exportamos capital. Pero en esta tabla que me pasa Hacienda, queda muy claro que 20 empresas que están en proceso de litigio invirtieron extraterritorialmente 65.000 millones de colones. Y otras 5 empresas que están en proceso recursivo en la Dirección General de Tributación, otros 5.000 millones. Diputada Daniela Rojas, 127 millones de dólares fueron exportados, solo en estos casos que me pasó Hacienda, 127 millones de dólares, es decir, no somos exportadores de capital, pero pareciera que a veces cuando nos conviene sí exportamos capital para generar ganancias y cuando traemos esa plata aquí no pagamos impuestos y probablemente donde manda la plata allá tampoco pagamos impuestos. Yo espero de algunos diputados de esta asamblea el ataque directo, el ataque artero, el querer cortarle la cabeza a la jefa de la fracción oficialista, pero de otros diputados no. Y yo no sé si don Eli Feinsack vio esa entrevista donde a mí me preguntaron que si alguna vez mentía, y yo dije que sí. Y yo quisiera que algunos de ustedes que nunca han mentido me traigan una carta diciendo que nunca en la vida han mentido. Pero si el diputado Feinsack vio la entrevista, se dio cuenta que yo dije varias cosas más en esa entrevista. Una, que detesto mentir. 2, que detesto mentir porque las mentiras no se sostienen. Y 3, que a veces sí había necesidad de mentir, como por ejemplo, cuando viene gente y lo miran con esa cara a uno y le dice, ay, doña Pilar, ¿se acuerda de mí? Y a mí me da lástima decirle que no me acuerdo de esas personas. Y les digo, vea, ¿sabe qué? Sí, me acuerdo de usted. Y trato de hacerle preguntas a ver si hago memoria de por qué no me acuerdo de esa persona. Pero le estoy mintiendo porque no me acuerdo. Pero no quiero herir sus sentimientos y por eso le digo que sí. Pero lo importante en esa entrevista es que yo digo, detesto mentir porque las mentiras no se sostienen. Y si me atrevo a pararme aquí a retar a un señor tan poderoso como Lionel Baruch, a decirle, sentémonos los dos en una entrevista con un detector de mentiras, es porque no miento, no suelo mentir. Pero esos argumentos baratos que utilizan algunos diputados en esta asamblea, francamente yo pensé que no tenían cabida en algunos otros, pero ya veo que sí, que cuando los argumentos se le caen y cuando no pueden mirar a la cara a los costarricenses para decirle por qué, si la Unión Europea no lo está pidiendo, por qué aquí la mayoría de los diputados le quieren regalar a esas empresas, y me extraña de una diputada tan joven como Daniela Rojas, que le quiera regalar a esas empresas 38 millones de dólares en impuestos que bien nos caerían para mejorar la calidad de vida de esta gente. Yo quiero dormir tranquila, yo quiero tener mi conciencia tranquila y yo quiero saber que no fui cómplice de esta barbaridad que ustedes piensan al parecer hacer esta noche. Porque ustedes le van a tener que dar la cara a la gente que votó por ustedes y a los ciudadanos mañana cuando los vean en la calle y les pregunten por qué exoneraron a estas grandes y poderosas empresas de un impuesto que ya hoy tienen que pagar. Y saben que lo tienen que pagar. Tan saben que lo tienen que pagar es que siguieron en el litigio y otro montón de empresas ya ni siquiera siguieron el litigio, porque saben que lo van a tener que pagar y están pagando voluntariamente. La pregunta clave, repito, es ¿por qué? ¿Qué corona tienen? ¿Por qué no van a pagar ese impuesto cuando todas las demás empresas costarricenses sí lo tienen que pagar? Y si generan su riqueza en Costa Rica, deberían pagarlo. A propósito, con el diputado David Lorenzo, es falso, David Lorenzo, que estamos creando un impuesto nuevo. Es absolutamente falso. Es un impuesto que ya existe y que se cobra por resolución, ni más ni menos que de la Sala Primera y de la Sala Constitucional. Para algunas cosas sí hay que respetar a la Sala Constitucional, para otras no. Bueno, ahí los dejo a la conciencia de ustedes. Y aquí hemos oído ahora, como después de que hay maestros y maestras de la mentira, aquí ahora se vienen a quitar y a entregar el título de la mentira.
Y también se acuerdan ustedes, compañeros y compañeras, cuando a un expresidente de la República se le ha señalado porque no se acordaba. Y cuando llegó aquí a comparecer recientemente en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, fue lo primero que una diputada lo sacó, que si venía a mentir y que si venía a acordarse de las cosas o que si no se iba a acordar de las cosas. Y ahora vemos que se quiere engañar al pueblo de Costa Rica después de que se metieron hasta aquí mintiendo, en una mentira, reconociendo las mentiras, y entonces ahora quieren evadirlo diciendo que es que no se acuerdan. Tengamos sinceridad, tengamos honestidad y tengamos transparencia. Ciertamente llama la atención y a mí me lo llama por mucho, y supongo que ya en los despachos deben haberle mandado a los señores del Frente Amplio las pizzas que comparten de Casa Presidencial, dado que es tan tarde. No nos convidaron a los demás, seguro es solo para el oficialismo y para los amigos queridos del Frente Amplio. Me extraña a mí hoy verlos después de que los han garroteado tanto. Y es que comprendo que no estemos de acuerdo, a todos los que han hablado, de verdad que lo comprendo. Lo único que pido es que nos respetemos las diferencias que estamos teniendo. No digamos que es que quienes no estamos pensando igual en este caso es porque no somos justos, porque no somos razonables o porque las razones que damos no son válidas. Las razones que ustedes tienen, ninguno de mis argumentos ha sido juicios de valor. En ningún momento, ni tampoco lecciones de moral hacia ustedes. Son válidas sus posiciones, pero son distintas en esta vez. Y hay una mayoría que piensa distinto, así como hemos sido consecuentes con 4-3, porque también en nuestra carta ideológica está establecido que lo apoyamos de la misma manera. Y en ese momento sí era válido en esa discusión sacarnos a los socialcristianos, a don Rafael Ángel Calderón, y decir que se revolcaba en la tumba, y eso no era faltar el respeto a la memoria de nadie. En ese momento sí hay fracciones para las que sí está permitido la falta de respeto, porque se indicó aquí que se revolcaba en la tumba. Si nos veía a nosotros, cuando en nuestra carta dice que estamos de acuerdo, en ese momento sí era permitido. Entonces seamos consecuentes, simplemente no estamos de acuerdo, eso no nos hace a nosotros malos y a ustedes buenos, ni al contrario. ¿Para qué estamos en esta Asamblea Legislativa? Que es donde se aprueban las leyes. Esa es nuestra función y eso es lo que se debe discutir y estamos abiertos a discutirlo, que presenten el proyecto, que permitiría que se le cobre eso a las empresas, aunque ya, repito, se les está cobrando sin que esté en la ley. Aquí se ha dicho también, y ya casi cierro, para que no tengan que escuchar esta melodiosa voz tanto rato, que nos reunimos con gente de esas empresas. Bueno, que nos demuestren eso, porque ni aquí, ni en sus empresas, ni en ningún lado nos hemos reunido con nadie. Estamos defendiendo en lo que creemos, y en lo que creemos es que meterle más impuestos o cobrarle más dinero a estas empresas, grandes, pequeñas o medianas, las que sean, que generan empleo, es darnos un balazo en el pie como país. O los entramados que han dicho de cómo algunas diputaciones o algunas fracciones pueden o hayan recibido presión del lobby, de los grupos poderosos de este país, pero sí decirles, compañeros y compañeras diputadas y diputados todos, que lo que sí no luce es la hipersensibilidad cuando se tocan estos temas. Entre otras cosas, porque tenemos memoria, entre otras cosas, porque la historia reciente del país e investigaciones actuales señalan tráfico de influencias en diferentes poderes de la República. Señalan el lobby también como una forma de torcer el brazo a los poderes de la República. Y hemos tenido alcaldes, diputados,
expresidentes de la República paseando en perreras, puntualmente del Partido Unidad Social Cristiana. Diputados del Partido Unidad Social Cristiana han paseado con narcotraficantes, no actuales, del pasado periodo, en la Asamblea Legislativa, han hecho lobby. Mi partido sí ha cometido muchísimos errores y los asumimos, pero no nos hemos robado un 5. Y también lo asumimos y lo decimos con mucho orgullo. Ni tenemos personas en los tribunales de justicia, ni el Tribunal Supremo de Elecciones nos ha tenido nunca las cuentas congeladas, y lo decimos también, y podemos señalar porque también es nuestra labor. Entonces creo que no luce hacer esa manera de vaciar moralmente lo que ha sido la historia política reciente. O pregúntenle a la gente, señoras y señores diputados, si no están hasta aquí de la corrupción, si no están hasta aquí, o ustedes qué creen, que en el debilitamiento de la democracia, que otros partidos y otras fuerzas están echando aguas para sus molinos, no tiene que ver que ya hemos tenido presidentes paseando en perreras, o no tiene que ver que la Asamblea Legislativa ha sido un camino más fácil para narcotraficantes y para evasores fiscales que para el pueblo. Yo creo que aquí se han dejado decir muchísimo. Yo sé que lo que quieren es tratar de evidenciar o tratar de decir para trazar este debate. Y yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, pero por favor, hago un llamado de respeto. Aquí todos yo creo que tenemos también techo de vidrio y por la boca tal vez puede morir el pez. Pero por favor, aquí es el respeto y aquí prevalece la mayoría. Y yo sé que todos ya queremos votar en primer debate este proyecto, pero por favor, señora presidenta, ponga orden, porque estas palabras y este contexto no es la mejor manera. Y aquí dentro de la fracción Unidad siempre hemos sido críticos, hemos hablado también a nivel técnicamente, hemos sido constructivos y respetuosos como para estar escuchando este tipo de discursos que no llevan a nada. Yo quisiera decirle al compañero Antonio que me ha desilusionado profundamente el día de hoy. Es una falta de respeto muchas de las cosas que usted ha mencionado hoy. Hoy se les cayeron las medallas y dijeron cosas que saben que no deben decir, porque tienen también ustedes techo de vidrio. Y si ustedes dicen que nosotros no sabemos qué dice la gente en la calle de nosotros, yo creo que ustedes no saben lo que la gente también dice en la calle de ustedes. Y don Antonio, hoy se les cayeron las medallas. Y no se les cayeron a todos, se les cayó a usted. Y usted sabe que yo fui compañera del señor Merino. Y eso sí, a Merino siempre le tengo que reconocer que fue respetuoso primero que cualquier cosa. Y él sabía discutir, como bien se ha dicho, con altura. Ahorita hablaban de no caer en lo más bajo y no caer en el show de los miércoles. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Vender espejos y dilaciones. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso de todo esto? Compañero Ortega, verlo disfrutarlo. Verlo señalar a una fracción que a ustedes los ha apoyado y los ha respetado muchísimo. ¿Y saben qué? Nunca, y ojalá nunca se repita el cuerpo, porque en el momento que hagamos eso, nos ponemos al mismo nivel. De verdad, sumamente lamentable lo que acabamos de escuchar. Y yo, como subjefe de esta fracción, igual que don Alejandro Pacheco como jefe, pedimos respeto y pedimos que se modele el debate. Porque acá hay una fracción del Partido Unidad Social Cristiana que tiene 9 votos, al igual que cada una de las fracciones representadas. Pero de verdad, sumamente inaceptable lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, como decían, a mí me gustan los ataques a nivel personal, porque quiere decir que no tienen argumentos a nivel político. Pero qué vergüenza, pero más vergüenza es sentirse orgulloso de atacar así a una fracción, a 9 compañeros que nunca han puesto el pecho a las balas y que ha trabajado con ustedes hombro a hombro en lo que ustedes consideran. Qué lamentable, porque si van a esperar una falta de respeto a esta fracción, sigan esperando. Y aquí desde el oficialismo se ha hablado de un pacto de liberación nacional y del Frente Amplio.
Y aquí, don Eli, usted vino en una broma a dejarme a mí una banderita del Frente Amplio, y yo llamé a don Ariel para hacerle la devolución de la banderita del Frente Amplio, porque entendí que era un gesto de humor suyo y de camaradería entre nosotros los diputados. Sin embargo, de aquella esquina, allá en aquella esquina, algunos de los diputados grabó esa entrega donde yo le estaba devolviendo la bandera a don Ariel y le dije, compañero Ariel, tome con orgullo su bandera, y le devolví la bandera del Frente Amplio. Y digo que de aquella esquina, con toda seguridad, porque cuando vi las cámaras resulta que no había sido grabado. Entonces, resulta que en aquel momento había que satanizar un supuesto acuerdo que no existía, porque era una broma del diputado Feinsack a los compañeros del Frente Amplio. Pero había que satanizar, había que hacer quedar mal a Liberación y a la Unidad, haciéndolos ver como que tenían un acuerdo. Así es que desde esta bancada yo creo que ya hoy es claro quiénes coinciden y quiénes no están coincidiendo hoy. Vendrán otras coincidencias, vendrán otro ponerse en común, vendrán otras puestas de acuerdo, pero ya hoy, por favor, votemos. Suficientemente discutido, cerrar puertas. Con 44 diputados presentes procedemos a votar. Con 28 votos a favor, 15 en contra, aprobado. Tras varios meses de trabajo en la Comisión de Paraísos Fiscales y una larga jornada, finalmente hemos votado en primer debate el proyecto de ley que permite excluir a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea. Hacemos un llamado a la responsabilidad del Poder Ejecutivo para que no veten este proyecto, que permita su votación en segundo debate y que además sea enviado de manera inmediata a las autoridades de la Unión Europea y así podamos ser excluidos de esta vergonzosa ley.